Ya está, ya estamos grabando la clase. Y una persona más que se está uniendo, que es Nicole. Ya. Utiliza una gran gama de industrias, de diseños gráficos, hasta animación y la ingeniería. Obviamente, el tema, por ejemplo, de las inteligencias artificiales nos permiten nosotros ver esta situación en cuanto a los contenidos y las formas también. El 3.5 todavía no inserta, por ejemplo, ya un esquema de mapas conceptuales o de infografías, pero en las versiones 4 para adelante, justamente con versiones de paga, ya te permite, mediante plugins que utiliza, ya hacer directamente, por ejemplo, con inteligencia artificial, los ordenadores gráficos, ¿no? Wow, todavía siguen ingresando. Ya, de acuerdo. Tipos de software de ordenadores gráficos con los cuales podemos utilizar. Diseño gráficos, programas como Adobe Photoshop, el, el GIMP permiten la edición y creación de imágenes. Diseños en 3D, software como Blender, Autodesk, Maya, se utilizan para crear modelos tridimensionales y animaciones. Ediciones de videos como herramientas como el Adobe Premiere, Final Cut son utilizadas para editar y producir videos. Al momento de nosotros hablar del tema de ordenadores gráficos, nos referimos a dos situaciones. A los software, que justamente los con los cuales podemos hacer, y obviamente la lógica y el producto, el cual nosotros queremos exponer justamente mediante los ordenadores gráficos que nosotros vamos a exponer. De hecho, el trabajo final de este módulo es que ustedes hagan una infografía del tema en cuestión que están investigando. Vamos a hablar de eso. Ya tengo algunos datos importantes de eso, por ejemplo. Las infografías son representaciones visuales de datos, información o conocimientos combinados con elementos gráficos, textos para comunicar ideas de manera clara y concisa, ¿no? Entonces, eso nosotros hay que ver esa situación. Cuando nosotros hacemos algún ordenador gráfico es para que nosotros nos guiemos de forma didáctica, de forma ordenada, cómo va la situación. Por ejemplo, yo hacía esta experiencia en la materia, por ejemplo, de la licenciada Castro. No sé si ustedes recuerdan historia de la comunicación en el mundo. Manejaba una temática, nos planteaba una temática, y yo, por ejemplo, utilizaba el ordenador gráfico de hacer líneas del tiempo. Primero esto, primero hecho, como hechos cronológicos, como un relato de acontecimiento, un relato cronológico que nosotros vamos a ir viendo según el orden de aparición, y nosotros vamos a entender con solo palabras claves, con palabras que entendamos o con puntos claros donde nosotros vamos a dar una línea lógica en cuanto al estudio de nuestro ordenador gráfico, lo que nosotros estamos presentando. Beneficio de las infografías. Una comprensión rápida permite a los espectadores entender la información de manera rápida y eficiente. Atractivo, atractivo visual, utilizan colores, imágenes, diseños para captar la atención del público. Síntesis de datos, resumen datos complejos en formatos fáciles de digerir. Compartibilidad, se puede compartir fácilmente en línea a través de redes sociales, sitios web y correos electrónicos. En esta parte de los beneficios de las infografías, por ejemplo, es muy importante en los medios de comunicación masivo como la televisión, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Alguna noticia que te presentan, por ejemplo, la red Unitel o Red 1, te dicen, subirá el huevo en Bolivia, ¿no? Entonces ahí te dan. Pero tenemos gráficos, ¿no? Entonces utilizan ordenadores gráficos. El huevo se cotizaba 20 centavos hace 5 años. Ahora hasta se puede cotizar hasta un boliviano, ¿no? Y dice, hay una gallina justamente te muestra, ¿no? Entonces estos nos permiten a nosotros digerir de mejor manera esos conocimientos, esa información que nos están mandando. Para una exposición, por ejemplo, de grupo, ustedes utilizan ordenadores gráficos, hacen un esquema, hacen una línea del tiempo, hacen un pequeño resumen, un esquema, todo ese tipo de situaciones les permite a ustedes entender de mejor manera, pero no solo sirve que ustedes entiendan eso, sino que también tienen que entenderlo su público metal, cual se están dirigiendo. Hacer el engagement que les he dicho es el enganche mediante imágenes, mediante formas, mediante esas situaciones. ¿Cómo lo hacen? De manera muy fácil, sencilla. Como les dije, ahora tenemos herramientas que justamente pueden beneficiar todo ese tipo de situaciones para que nosotros podamos presentar mucho mejor nuestros ordenadores gráficos. Vayamos a una segunda parte. ¿Qué elementos debe tener una infografía? A ver.
La presentación conversacional de nuestro... de nuestra presentación, describe el tema principal de la infografía, utiliza imágenes, gráficos, diagramas para visualizar datos, textos que proporcionan explicaciones con textos adicionales, diseño, organiza los elementos de manera visual, atractiva y fácil de seguir, ¿no? Entonces, un buen texto, una buena imagen, un buen diseño que sea atractivo, realmente eso te va a permitir a ti hacer muchas mejores presentaciones de tus ordenadores gráficos. En este caso estamos hablando de la infografía. Una infografía tiene imágenes, textos, formas, que llaves que te guían a todo. Considero es la mejor parte de los ordenadores gráficos para nosotros porque nos permite a nosotros visualizar todo un contexto, todo un elemento complejo y de manera sistemática, de manera progresiva y de manera fácil sobre todo. Ejemplos de infografía. Una infografía, por ejemplo, que muestra estadísticas sobre el cambio climático. Una infografía que explique los pasos para mantener una dieta saludable. Una infografía que presenta un resumen visual de un informe de investigación. Aquí es donde quiero hacer mucho énfasis. Y ayer con el grupo, ustedes son el grupo A, ¿verdad? Con el grupo B hemos tenido algún tipo de conflictos, al igual que ustedes, del tema de investigación. Sí deberían, me dijeron que sí deberían haber trabajado un solo tema todos los módulos, pero no les han dado las instrucciones que corresponden, así que hay que arreglar sobre el camino. Queridos compañeros, es lo que pude averiguar, ¿no? Entonces, qué macana, así que para la próxima clase, por eso de hecho el día de hoy se van a poder ir un poco más temprano para que justamente vean el módulo 1 y vean qué trabajo de investigación, intervención en comunicación y educación ustedes han planteado y sobre eso podemos cambiarlo. Y su infografía tiene que ser como uno de estos ejemplos, queridos amigos. Una infografía que muestre estadísticas sobre el cambio climático. Una infografía que, por ejemplo, muestre cómo mantener una dieta saludable. Obviamente no son esos temas, pero tienen que ser más o menos similares a esa situación. Bueno, pues una bibliografía que resume en visual un informe de investigación. Obviamente ustedes van a hacer una suerte de investigación y sobre todo no tanto el tema de investigación porque básicamente van a utilizar, por ejemplo, datos de la empresa en la cual van a trabajar o datos de la institución o datos del emprendimiento que ustedes estén realizando. Pero lo que más se va a necesitar en esta situación, específicamente en este módulo, es que ustedes tengan los materiales visuales adecuados para ponerlo en su infografía, desde sus fotografías propias, desde, vamos a ver, el tema de su atribución de fuentes de las fotografías, del tema de cómo ustedes van a manejar de manera sistemática, esquemática, todo lo que tenga que tener una infografía. Les voy a dar ejemplos de infografía, por ejemplo, y sobre eso ustedes van a estar justamente yendo mucho mejor con el tema, lo de sus temas que están haciendo, que van a investigar. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ya tiene claro qué tema va a presentar, por ejemplo, para este módulo y para el módulo final? ¿Tienen alguna idea en lo que van a trabajar, lo que van a hacer incidencia digital en su trabajo? ¿Alguien de ustedes? Casi nadie. Pero, por ejemplo, ya viendo, por ejemplo, con lo que hemos visto, el transmedia, crossmedia, que es la comunicación digital, más o menos cómo es el manejo de la fotografía, para qué se manejan ciertas fotografías, vamos a ver también esa parte. ¿Ustedes tienen idea más o menos a qué parte quieren seguir, en qué parte quieren estar? ¿Qué temita más o menos quieren investigar? ¿Ya tienen alguna ideita básica? Bien, si tu respuesta es negativa, date un tiempito para ver ese tema. Revisar el módulo 1, revisen qué cositas han trabajado el módulo 2, el módulo 3, el 4, y vean qué cositas podemos trabajar, qué tema podemos llevar adelante, y ustedes va a ser ese tema con el cual se van a titular básicamente, ¿no? Bueno, esta parte es ya muy hasta lógica. ¿Qué herramientas digitales ustedes pueden utilizar para crear sus infografías? Canva
Si ahora, por ejemplo, hacemos una estadística de las personas de este grupo, de los participantes de este grupo, ¿quiénes saben manejar el tema de Canva, por ejemplo? Levanten la manito. A ver. Aquí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver abrir la fila. 14, 15 personas que levantaron la mano, que es una gran mayoría. Entonces, por ejemplo, ahí no tenemos que hacer tanta incidencia en el tema del Canva. Bajen la manito. Ahora, por ejemplo, ¿quién hace sus ordenadores gráficos con Photoshop e Illustrator? Levanten la mano. Kevin, 1. Yamir, Ricardo, Stephanie. Ya en este grupo están los capos del tema del Photoshop e Illustrator. 5 personas justamente, ¿no? Bajen la mano, está muy bien eso. Está muy bien. Porque de hecho, la tareita que van a hacer para el día, creo que este grupo lo he puesto el martes que tienen que presentar. Van a hacer en cualquiera que ustedes quieran hacer, pero el final van a hacer en Photoshop o en Illustrator su infografía, por favor. ¿Ya? Canva, eso ya lo manejan ustedes. Pictochart, Vengeance, Adobe Illustrator, Microsoft PowerPoint. Ahí, por ejemplo, podemos ponerle Genially, Powtoon, por ejemplo, ¿qué más? Animate, otras plataformas con las cuales también pueden hacer sus presentaciones. Y sobre todo, ya lo doy sobreentendido, el Adobe Photoshop. También el Adobe InDesign pueden hacer el tema de sus ordenadores gráficos y sus infografías. Bien, ¿qué más tenemos? Hasta ahí. ¿Se ha entendido, queridos amigos? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Con el Canva, aquí está el Canva, por ejemplo. Ya que les gusta tanto el tema del Canva, aquí está. En lo personal, yo no soy tan Canva Liver, yo soy más Adobe Liver, por si acaso, y se me es más fácil, por ejemplo, el tema de Adobe, se me es más creativo manejar Adobe Photoshop o Illustrator para hacer el tema de mis infografías, de mis ordenadores gráficos y demás cositas, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar unos ejemplitos de cómo se hace el tema, por ejemplo, en Canva. Bueno, aquí tengo unos proyectos que ya realizo en el tema del Canva. Miren, aquí, por ejemplo, el tema de recolección de juguetes, así un afichito, que obviamente también es colaborativo. Entonces, lo bueno del Canva, pueden hacer colaboraciones, puedes mandar tu proyecto con otra persona para que trabajen de manera colaborativa, que eso realmente es un gran plus, ¿no? Aquí hay otros, por ejemplo, para todo tipo de situaciones. El tema de las plantillas. Canva entra con mucha fuerza, ya es una aplicación bastante antigua, desde el 2017, que básicamente ya está en funcionamiento, pero las potencialidades que te dan justamente, 2015 incluso, que te dan el Canva, es justamente que se te presentan plantillas de diseños minimalistas que tú simplemente los puedes utilizar en cualquier momento y así tus diseños sean de la mejor manera, ¿no? Entonces es muy fácil. Incluso aquí tú tienes muchas cosas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ya el tema de infografías. Ya te dan un montón de infografías. Estas son infografías temáticas sobre diferentes temas. Tú seleccionas, ves qué plantilla te llama la atención y obviamente las utilizas, ¿no? Entonces me llama la atención, por ejemplo, esta, que muestra ciudades de México, ¿no? Entonces, utilizar esta plantilla es una plantilla pro. Entonces, esta no la vamos a poder utilizar. Una plantilla gratuita son las que no tienen las coronitas justamente, ¿no? Pero lo bueno es que ahora, al igual que los servicios de streaming como son Netflix y demás, algunas empresas, por ejemplo, ya te brindan el tema del Canva Premium, o sea, Canva con todos los desbloqueos y sin limitaciones, ¿no? Mencionaban también, por ejemplo, que ustedes al momento de tener cuenta institucional de San Simón, su cuenta institucional, tienen la versión del Canva educativo. En algunos he visto que sí lo están utilizando y en otros no les acepta, o creo que cambió la política o no sé, o se acabó el convenio, qué será, pero no pueden.
en todo caso, ¿no? Así que, bueno, pues es una situación de ver también por ese lado del Canva académico que tienen ustedes acceso. Beneficios del Canva, como os he dicho, es más rápido, mucho más seguro. Realmente no tienes que hacer mucho diseño porque básicamente ya está ahí el diseño. Simplemente tienes que llenar con los elementos, con la temática que estás manejando, utilizar fotografías que tú has hecho o también de las que justamente les dije que Canva se sirve, ¿no? Para tener sus fotografías. Por ejemplo, aquí, el tema de fotos, tiene fotos que algunas son de Pixabay, algunas son de Pexel también. Pexel. Y bueno, pues ahí ustedes pueden hacer la respectiva prueba, ¿no? Es diferente al uso, ¿no? Entonces pueden hacer desde historias, reels, videos también cortos para TikTok, para todo. O sea, Canva realmente ha entrado con tanta fuerza que Adobe está temblando a la presencia de esto porque ya incluso vamos a tener un Canva más trabajado como Adobe, que vamos a poder también hacer nuestros diseños, pero de maneras mucho más fáciles. Por ejemplo, para utilizar Canva no necesariamente necesitas ser comunicador social o tener experiencia en el tema del diseño gráfico. Simplemente tú eligiendo ciertas temáticas, colores que te gusta, ya te puedes hasta dar un estilo de cómo hacer tus trabajos en Canva, ¿no? Para lo cual no es muy complicado el tema del Canva. Son plantillas, son proyectos que son completamente y absolutamente editables. Parecidos, Genial y Powtoon son muy similares en su concepción, simplemente tú tienes que reemplazar esos elementos. Y bueno, pues la otra herramienta que quiero mostrarles el día de hoy es nuevamente la que ya les he mostrado en el capítulo 1 de nuestra unidad, que es el tema del free. Por ejemplo, aquí ustedes igual pueden buscar el tema de infografías, por ejemplo, ¿no? Infografías, buscan, cierran esta parte y ustedes ahí ya pueden, por ejemplo, ver el tema de sus infografías. Al igual que el Canva tiene su versión premium y tiene su versión gratuita, ¿no? Entonces ustedes ahí simplemente escogen, por ejemplo, una plantilla que les gusta y aquí nosotros nos da la opción de discriminar, incluso solo plantillas gratuitas, ¿no? Entonces, en solo plantillas gratuitas, ahí nosotros vemos el gran potencial que tiene justamente esta herramienta como lo es Freepik. Y te lo puede abrir, incluso tú puedes decir en Photoshop, bueno, en Photoshop entonces. Todos estos son solo en el tema, por ejemplo, de Photoshop. Entonces, nosotros escogemos una que nos gusta y la empezamos a utilizar. Por ejemplo, esta infografía se ve interesante, le digo, ¿no? Entonces la descargamos. 10 descargas por día, por si acaso, queridos amigos. Su versión gratuita de Freepik. También tiene una versión de pago, obviamente. Entonces vamos a descargar. Ahí está descargando, aquí en la parte superior derecha. Te lo descarga un archivo comprimido, un WinRAR. Le das clic. Justamente ahí ya tú puedes empezar a editar la infografía en este caso. ¿Vean? Y como les dije, todo es editable aquí, miren. A esto te pasa porque dice que aquí no tienes algunas fuentes que utiliza esta infografía, pero tú obviamente las vas a reemplazar. Entonces nosotros le vamos a poner no resolver, ¿no? Entonces desde la imagen de la persona, por ejemplo aquí miren, desde la imagen tú puedes reemplazar con alguna fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a reemplazar a este sujeto con alguna otra fotografía de nuestra preferencia. Entonces, a ver, buscamos aquí en nuestra unidad de qué fotografías tenemos. Creo que a ustedes les cae bien el Gunnar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a buscar a Gunnar. Si lo tenemos, lo vamos a reemplazar con aquí alguna cosa de Gunnar. Mucha tanta cosa de Gunnar tengo.
o de alguna otra situación, ¿no? De sus fotografías que ustedes también manejan. Me estoy dando cuenta que tengo bastante material del doctor Zapata. Enseguida vamos a buscar. Aquí está, ya lo encontré, ¿no? Entonces, nosotros agarramos esta imagen, trasladamos a esta parte y ya tenemos a su docente favorito de la carrera, que de mucho seguro ha sido, ¿no? Listo. Y nosotros simplemente le vamos a decir archivo, guardar, y vamos a ver, esto no es otra cosita que estaba haciendo, y ahí está. Ya está tu fotografía en tu infografía. Miércoles, hasta ha hecho rima, ¿qué han dicho? ¿No? Entonces cambian el logo, pueden cambiar el tema del logo, diseñar todos los textos, cambiar los títulos, todo ese tipo de cositas. Entonces es súper, súper potente esta situación. ¿Vean? Aquí nosotros les vamos a poner, no sé, pues algún título. Infografía. ¿No? Entonces ahí ustedes empiezan a hacer ya su infografía. Incluso una letrita era amarilla, ¿no? Entonces nosotros le decimos que esa letrita, solo esa letrita sea del color, de este colorcito. ¿Ok? Y listo. Son cositas, es jugar simplemente con la creatividad que nosotros tenemos. Y este tipo de herramientas justamente nos permiten ser más creativos constantemente, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a llenar toda la información que nos damos, alguna otra situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, veámoslo con el tema de una infografía vectorial. En este caso vamos a utilizar vectores. Quiere decir, cuando hablamos de vectores, en su cabeza se les tiene que venir qué programa de Adobe. Illustrator. Illustrator, exactamente. Del curso, los que están aquí presentes, ¿quiénes manejan Illustrator? Levanten la mano. Stephanie, muy bien. Ricardo, no esperaba menos. Sandra Caero, bien. Kevin, Noelia Ledesma. Total, 6 personas manejan el tema de Illustrator. Su experiencia con Illustrator, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va con ese programa? La verdad es que bien, o sea, tampoco soy una experta, Lisa. Justo tengo un amigo de diseño gráfico y él me enseña lo básico, ¿no? Pero tampoco sé al 100%. Pero me gusta trabajar en Illustrator. ¿Y tú, Stephanie? A mí me gusta más que Photoshop. Bueno, me gusta de hecho Illustrator mucho, mucho más que Photoshop. Es bastante cómodo su mesa de trabajo y la forma en la que pues, es más para textos, para vectores, para ilustraciones. Ya. Sí. Le damos la bienvenida. Empecemos a diseñar en Illustrator. Todas las herramientas que necesitas para diseñar se encuentran en el panel izquierdo, al igual que Photoshop. Y se van a dar cuenta que en su mayoría, entre Photoshop, InDesign y Illustrator, las herramientas se parecen mucho y algunos shortcuts o comandos se parecen mucho, mucho, mucho al tema al tema de Illustrator y de Photoshop. Se parecen bastante. InDesign igual. ¿Ya? Vean, aquí nosotros igual ya tenemos plantillas y como han dicho sus compañeros es mucho más fácil. O simplemente ustedes modifican ahí en las letras, los cambian, en los textos, los modifican y demás cositas. Por ejemplo, aquí lo empiezan a cambiar el texto. Solo no sé por qué. Desde ahí he tenido algunos problemitas con mi Illustrator, no sé qué está pasando. Miren cómo me quedó. ¿Ya? Y ahí ustedes modifican simplemente todas las cositas. Todo esto es editable. Y lo bueno, ¿no? A ver, ¿quién más dijo? Natalia, a ver, ¿cuál es la diferencia
entre un vector y los píxeles? Es que el vector lo podemos estirar y no, o sea, se deforma, pero se sigue viendo así lisito. Mientras que en pixel, cuando lo estiramos se va haciendo esos cuadraditos así como escalerita y la imagen también se va viendo fea. No lo podía decir mejor, Natalia. Muy bien, exactamente. Los píxeles son puntos justamente de secuencias, de un punto de información. En cambio, los vectores son composiciones fijas que, como les dicen, puedes extenderlo kilómetros y kilómetros y nunca, de los nunca, se te van a deformar. Eso lo utilizan, por ejemplo, para hacer banners, gigantografías, demás cosas, publicidad, todas esas cositas que ven, por ejemplo, del cine center, del Skybox y demás, algunas cosas lo hacen justamente en el tema de Illustrator, donde imprimen justamente todas esas gigantografías. Le llevas el proyecto en Illustrator o un EPS para que justamente puedan trabajarlo en el tema de lo que es la impresión de eso mismo, ¿no? Que sirve también el Photoshop, para eso sirve también, ¿no? Con buenas resoluciones arriba de 300, te sirve bastante bien, ¿no? Entonces, que manejes en CMYK, igual te sirve bastante bien, por ejemplo, en Photoshop. Pero Illustrator, obviamente, es mucho mejor en el tema del manejo, ¿no? Y como les dije, igual son capas, capitas, todos son capas. Y en Design, si ustedes quieren aprender también, es lo mismo. Todos manejan capas. Y listo, la edición es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí tengo un ordenador gráfico que yo he hecho, por ejemplo, de la maestría, que utilizo Illustrator, por ejemplo. Entonces aquí veo, por ejemplo, mapa conceptual, ¿no? Proyecto educativo institucional, ¿no? Entonces ahí pongo mis tópicos. Uno, identificación de las necesidades, definición de objetivos, diseño de proyectos, presupuestos, plan de implementación, monitoreo, evaluación. Este es un texto, lo hemos resumido justamente en un ordenador gráfico y con eso ya podemos estar mucho más a la par. De hecho, eso nos hacen hacer en el tema de los diplomados en educación superior y en el tema también de maestrías, porque nosotros, al tener nuestro público objetivo, que son ustedes, los estudiantes, nosotros tenemos que asumir justamente contenidos mucho más fáciles, mucho más digeribles en toda esa situación, ¿no? Entonces, muy bien, así está entonces el Illustrator, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones. Tenemos desde cero, incluso podemos empezar a hacer con el tema de la creatividad, que obviamente somos muy creativos, otro tipo de mapas conceptuales, así, esquemáticos y todo esto, ¿no? Entonces, todo es editable justamente. Se puede hacer. Y obviamente ustedes también pueden hacer esto en Word o en PowerPoint. Lo exportan en PDF y ya está. También pueden hacer sus esquemas en esas plataformas de Microsoft, ya sea la versión en línea, Office 360 creo que es, ¿no? La versión en línea. Y lo que es la otra versión, que es la instalado, es el Word 2020, 97 y demás cosas que ustedes tienen en sus computadores. No hay límites para hacer esto, ¿no? Incluso muchos, por ejemplo, desde la maestría, por ejemplo, como caso les digo, muchos no saben, o sea, son mayorcitos, colegas un tanto mayores y no saben, por ejemplo, el tema de Illustrator, Photoshop, mucho menos Canva tampoco, y eso que Canva es mucho más fácil que los anteriores, y no dominan. Entonces el docente, pucha, hace el diagnóstico y dice, no, pues Lice, yo nunca he tenido acceso a esas plataformas, a esas herramientas, pero lo voy a hacer. Pero puedo presentar mi tareita en papelito. Le dicen, vale, pues ahí en papel lo hacen, con bolígrafos y demás, y le sacan una foto y lo suben al tema de plataforma, ¿no? Pero ustedes, como comunicadores, no creo que necesitemos a esa instancia, porque ustedes han tenido un recorrido justamente en las asignaturas de lenguaje de la imagen, fotografía, el tema de periodismo, todo ese tipo de situaciones. Obviamente esto yo no lo tendría que estar repitiendo, porque seguramente esto lo han visto en la materia de TICS, dictadas por el magíster Arrati, así que tal vez estemos hablando por demás aquí, ¿no? Exactamente, queridos amigos. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, queja? Sobre el tema de infografías. Todo claro, dice Lili. No hay ninguna pregunta. ¿Algún comentario que quieran aportar? Nada.
Les he dicho, queridos compañeros, necesitamos participación extrema justamente en este tipo de situaciones. Ahora sí, a ver, voy a agarrar a una persona al azar y me va a decir más o menos en qué tema quisiera hacer su infografía y obviamente su infografía y su tema a posteriori para que sea su proyecto. A ver, vamos a ver alguna persona. Un número dame, Natalia, por favor. Del 1 al 20. 16. 16. Tú, hija, ¿sí, no? Algunos, les pedía números y sus propios números me dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Ay, Dios. Eres tú, Natalia. De verdad. Entonces, 8. Nada, vos, no sea, de una vez. Ah, rayos. Ya. Natalia. Yo decía que no sea ella, y justamente eres tú. Ya, es que yo me he eximido en esos conteos, ya, por este caso, y ya salió 16. Natalia, más o menos, ¿tienes ya alguna idea de qué cosita, de qué nos quieres mostrar, por ejemplo, para hacer tu infografía final y para que justamente tú ya estés trabajando tu proyecto final? ¿Más o menos tienes alguna idea? ¿Ya has trabajado en la unidad 1, te acuerdas? No, he trabajado la gamificación y cómo es de que, o sea, sus pros y contras, cómo es que se puede aplicar aquí en Bolivia en especial. Y no lo estaba tomando mucho en cuenta como un tema a presentar porque muchos de mis compañeros igual han hecho sobre la gamificación. O sea, no han sido lo mismo, se podría decir, porque nadie casi dice lo mismo, pero hubiera sido un tema repetitivo. Por eso es que estaba planificando otro tema, pero aún estoy viendo posibilidades. Pero tú has escogido un tema bastante bonito, gamificación. ¿Puedes explicarnos qué es el tema de gamificación para nosotros, tu docente que no sabe y tus compañeros también que se han olvidado? La gamificación es la forma en la que tú enseñas, pero a través de juegos. O sea, no es que enseñas a través de juegos, sino que refuerzas el aprendizaje a través de juegos. Y eso también es un punto en el que yo estaba explorando en mi tema al principio de los módulos, es de que no podemos esperar que un juego nos enseñe algo ya de por sí. Puedes aprender pequeñas cosas como digamos inglés o música o danza o matemáticas incluso, pero necesitas desarrollarlo de manera un poco más profunda con clases. Entonces ahí es lo que decía, no podemos depender solamente de un juego, por más bueno que esté, sino que se necesita un refuerzo adicional de una persona competente, en este caso un docente o una persona que se dedique a la tutoría. Y lo mismo decía, hay muchos juegos que dicen son muy buenos, que se puede aplicar. Puse ejemplos también de juegos que se aplicaron y que funcionaron con grupos, investigaciones así, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel de Bolivia. Pero muchas veces esos juegos son adaptados, entonces no son como que se podría decir original o simplemente no se adaptan a la fuerza. Entonces, o se va mucho para el lado del divertimento o se va mucho para el lado de la educación. Entonces, si tú vas a agarrar un quiz que te va a hacer preguntas y no te vas a divertir, entonces no aprendes. Pero si te vas a ir a un juego que te divierte mucho, a veces no vas a prestar atención. Y eso. Los ambientes gamificables, Natalia, muy linda explicación, muy buena explicación. Perfecto, comparto plenamente contigo. Los ambientes gamificables, la gamificación que nosotros usamos en la pedagogía, es justamente para que nuestros estudiantes no se aburran, tengan más atención, tengan mejor comprensión de algunos elementos. Por ejemplo, si le vas a enseñar arte británico del siglo XIX, que es tu materia, por ejemplo, ¿cómo lo harías de forma divertida, no? Entonces, tú justamente utilizas plataformas de gamificación como el tema de quiz u otros elementos para que justamente las personas aprendan jugando a la vez en ambientes lúdicos, donde se refuerza el tema de la enseñanza. Obviamente tú le das las directrices, textos, explicaciones magistrales, todo ese tipo de cosas, pero también los gamificas.
Por ejemplo, yo utilizaba el tema de la gamificación en el tema de la asignatura, por ejemplo, de Historia de la Comunicación del curso preuniversitario. Y ahí los estudiantes, a modo de repaso para su examen, pucha, de los sumerios, de los egipcios, ahí pues gamificados, así con preguntitas, con concursos, y bueno, pues primer lugar, segundo lugar, ¿no? Tienen, les gustaba, aprendían más, e incluso volvían a repetir la prueba, en qué me he equivocado, pucha, entonces, incluso les servía como refuerzo al modelo para el tema del examen, reforzar el contenido a partir del examen. Es muy importante lo que tú dices. A ver, Natalia, el tema que tú has escogido me parece bastante bueno y oportuno y donde se podría trabajar bien. La gamificación, por ejemplo, en la asignatura de Historia de la Comunicación, por ejemplo, puedes ponerlo, ¿no? Mundo, América Latina o curso preuniversitario, puede ser tu público meta en los jóvenes, ¿no? En los que están pasando el curso de la carrera de comunicación social, ¿no? De la gestión 2000, gestión pues 2024, 2024, ¿no? Entonces ya puedes vos más o menos ir, ya tienes tu público, ya tienes más o menos tu tema, ya tienes las herramientas, gamificación, los vas a gamificar, tienes que ver si han aprendido, qué elementos más tú puedes generar, por ejemplo, una infografía que explique qué es la gamificación y para qué sirve justamente en la asignatura de historia o hacer de la asignatura de historia justamente. Y ahí, por ejemplo, tú ya tendrías un tema bastante atractivo, Natalia. Me gusta que justamente podrías más o menos rediseñar, redirigir el tema y te podría ir bastante bien, por ejemplo, en ese tema que has trabajado en el módulo 1. Me parece muy bien. ¿O qué dices tú? Sí, lo voy a volver a leer mi documento y ahora también con estas pequeñas pautas lo voy a pulir para presentar. Claro, de hecho se Pero trata de eso. Es ayudarles para que ustedes lleguen, como les he dicho, bien parados al módulo final, donde ya básicamente van a terminar con su proyectito. Van a presentar una monografía de no más de 30 hojitas, creo. Y listo, ya está. Ya son colegas básicamente ustedes. Al momento de que ya les den sus notas, ahí siéntanse ya titulados de la carrera de comunicación, porque de ahí todo ya solo son papeleos y papeleos. Esperar y listo. Y bueno, plata, ¿no? Que es un elemento muy importante. Eso es. A ver, Brisa González, ¿alguna idea tú? ¿Duda, comentario, queja? ¿Cuál es tu tema? ¿Nos puedes compartir? Brisa González. Listo, buenas noches. Mi internet está un poco Adelante. lento y se salió de la llamada. No te preocupes. Estás con tu mascota al lado. Adelante. Sí, parece que tu internet está muy lento. A ver, Sandra. Sandra Caer. Sí, dice. Mm, Bueno, yo hice en el primer módulo sobre el periodismo en la educomunicación 2.0. No, yo no me acuerdo muy bien, pero tampoco estaba muy bien mi trabajo, ¿no? Entonces pensaba cambiar de tema por eso. Pero la verdad es que no sé, estoy en cero, dice, sinceramente. No, no cero. tengo idea. Sí. Bueno, pues agradece la sinceridad, ¿no? Pero vamos a trabajarlo, no te preocupes. Ya más o menos estar viendo qué más o menos podrías vos hacer tu infografía y también tu proyecto. A ver, Lili, ¿tú qué más o menos tienes pensado? Dice, perdón, antes de que comience mi compañera, ¿se Sandra. podría hacer de alguna, no sé, de alguna dirección de la universidad? O sea, no sé, por ejemplo, de la DUBE, ¿podría ser alguna información? La tuve, Ujú. ya, O es muy genérico, sí. porque podría ser, no sé, bueno, en lo que más está especializando, digamos, es en el carnet universitario, ¿no? O entonces no sé si se podría hacer una infografía de eso o hablar en específico de la DUBE, digo en general de la DUBE. Ya. Eso.
Puedes hacerlo, pero tal vez no crees que sea un tanto más amplio, algo más concreto, porque la Adobe es Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil. ¿Cuántos estudiantes acuden a la DUBE? ¿Qué servicios? O si lo haces más específico, o solo los que optan por el canal universitario de la carrera de comunicación social, o los que optan por el servicio de beca comedor o alguna situación. Ah, ya ¿No? sí, porque Entonces, son cositas. diferentes departamentos, entonces tal vez podría ser hablando de uno, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, también gracias. Sí, entonces está bien, si tienes acceso también, pero tu justificación tiene que ser académica, ¿no? ¿Por qué tienes acceso a la DUBE? No, es que mi amigo trabaja ahí, ¿no? No es un justificativo académico, tú tienes que dar justamente justificativos académicos, ¿no? Pero eso Sí, ya trabajando, es trabajo que lo haga tu tutor. Ya había sido su tutor, ¿no? Después. ah, Eh, está bien, gracias. a ver, Lili, adelante. Am, ahora estoy súper confundida porque por el mismo hecho de que no hemos ido sobre un mismo tema en los Tema. distintos módulos. Entonces, para el primer módulo hicimos todos un ensayo y había propuesto el uso del celular en el campo de la educomunicación para la alfabetización y la inclusión digital con la población de adultos mayores. Y para esto, el licenciado Camilo me había recomendado hablar con una docente que está llevando en Bolivia el caso de pares intergeneracionales, que Ya, consiste en que un estudiante busca a su par, que es un adulto mayor, que son sus abuelitos en este caso, y les hacen videos, ¿no? De historias de vida, consejos y demás. Y entonces se rescata el saber de los adultos mayores en distintos campos. Más o tenemos. menos era eso. Y a mí me gusta el tema de comunicación participativa y demás, encuentros dialógicos y eso de los saberes, entonces por eso había sugerido el tema y me ha ido bien, pero en el módulo de edición nos dijeron que vamos a hacer un proyecto social media para alguna empresa, entonces yo pensé que íbamos a cambiar todo y ahora yo creo que voy a retomar el tema, pero el tema de la iniciativa Pares Intergeneracionales, donde está trabajando esa licenciada que me había dado los datos, va a ser vigente hasta diciembre de este año nomás. Después se va a suspender. Uh-huh. Ya. No, me parece bastante interesante y bastante alcance que tiene tu tema. Para la próxima clase, Lili, puedes traer tu documento y ahí lo estaremos chequeando y bueno, definiremos de una vez tu tema que vas a trabajar y sobre ese tema, el tema de la infografía que vas a hacer. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, está bien. Muy bien. Me parece. William Vidal. Gracias. William Vidal Hinojosa. Dice ¿Qué tal? un poco mal de salud. Uy, ¿qué ha pasado? Estoy con fiebre, no sé por qué. Uy, Dolor de cabeza. no te preocupes, el domingo es domingo de resurrección y todos tus males serán curados. Jesús ha muerto en la cruz por tus pecados y tú eres un claro ejemplo que también estás padeciendo eso. No, mentira, Sí, sin gracias. broma, espero que te recuperes, ¿ya? Hay que cuidar siempre el No, tema de la salud. gracias. ¿Tienes alguna idea, William, de qué puedes hacer? No específicamente, justamente estoy escuchando con bastante atención para ya la próxima clase tener una idea más clara. Ya, perfecto. Eso justamente para todos, que la tenga más clara para la próxima clase. Ahorita les voy a mostrar algunas cuestiones del tema de fotografías, el tema del manejo de imágenes para el tema, por ejemplo, del periodismo digital que lo estamos viendo en la anterior clase. El país. Ya.
Todo es el tema de las infografías, está todo claro, queridos amigos. De hecho, y miren, les dije que les iba a dejar un cuestionario, ¿no? Para el día domingo, para que lo llenen. Pero en vez de eso me lo van a hacer un ordenador gráfico. Vean, ya está en la plataforma por si acaso. Ustedes tienen que entregar, como son el grupo que tiene un día menos, entonces van a entregarme el martes, me van a entregar 2 de abril hasta las 23:55. En este apartado, los participantes deben realizar un ordenador gráfico del tema del transmedia. Este puede ser en una infografía, línea del tiempo, esquema, mapa mental o ordenador gráfico de su preferencia. Formato PDF o Word, no hay ningún problema, o imagen, no hay ningún problema. Y eso me lo suben a plataforma. ¿En qué pueden hacer? Canva, Illustrator, en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes quieran pueden hacer eso. Pero tiene que ser sobre el tema del transmedia, lo que hemos visto en la anterior clase. Así que está mucho más sencillo. Y así ustedes vamos a reforzar el tema del contenido transmedia, para que ustedes la tienen completamente claro el tema del transmedia. ¿Sí? Ese es trabajo. Ya no van a hacer el cuestionario transmedia, van a hacer el ordenador gráfico transmedia, que es mucho más fácil, porque ustedes le van a dar su toque, su creatividad, van a hacer en Canva, van a hacer en Word, van a hacer en PowerPoint, van a hacer en Photoshop, van a hacer en ustedes les guste, ¿ya? Libre este tema para que ustedes les guste. ¿De acuerdo, queridos amigos? A ver sus likes. Erika, Stephanie, este curso es súper participativo, me encanta. Siempre están participando de manera de emojis, pero bueno, no hay ningún problema. Ya está la tarea disponible por si acaso, queridos amigos. Hasta el martes tiene. ¿Cuántas hojas debemos hacer? Una, es un ordenador gráfico, es un esquema, es una línea del tiempo, es solo una cosita nomás lo que tienen que hacer, queridos amigos. Nada más. Bueno, aquí mi gata ya haciendo algunas travesuras, ¿no? Van a disculpar la desprolijidad. ¿Cuál es tu pregunta, Lili? Adelante. Dice, el tema nuestro tema con enfoque en educomunicación tiene que ser ligado a alguna materia de lo que hemos avanzado en la carrera, o sea, de la malla curricular. No necesariamente, no, pero si tú eres especialista, por ejemplo, de alguna, como en la comunicación organizacional, como la producción audiovisual, como el tema de las historias, de las historias, el tema de investigación y de proyectos, puedes hacerlo, claro que sí. Tú en la carrera, como les decía en la anterior clase, recibes una formación integral, o sea, de todo, ¿no? Multidisciplinario somos, o sea, tenemos un océano de conocimiento, pero 2 milímetros de profundidad. Y en eso es bien complicado, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, eres especialista en comunicación organizacional, deberías hacer tu trabajo en comunicación organizacional. Y además tiene que ver en una suerte de el gusto que tú tienes al momento de hacer tu investigación, tu proyecto, ¿no? El gusto que tú tienes que hacer. ¿Qué dices? ¿Está bien? Hecho, Lili. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre el tema de la tareita? No hay nada más. Después les he puesto los videos, la grabación, todo está. No hay ningún problema en eso, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver, por ejemplo, 2 ejemplitos de cómo el periodismo digital está avanzando. Vamos a entrar a esta plataforma que se llama Cicatrices. Les aconsejo que si tienen computadoras me estén siguiendo, porque van a ver cómo es lo interactivo ahora de hacer, por ejemplo, las páginas que estas instituciones manejan. Cicatrices de la pandemia. ¿Desde qué plataforma es? Cicatrices de la pandemia. No me convence, veo mucho texto, no veo palabras. Ya. Esta parte, ya que ustedes no tienen ninguna complicación de avanzar
de manera continua. En la anterior clase hemos visto el tema del storytelling. Nosotros contamos historias, mantenemos un mensaje clave, mostramos una buena noticia, somos coherentes, somos auténticos, somos reflexivos. Pero veamos algunos ejemplos de cómo se hacen este tipo de periodismo, justamente digital, periodismo ya en la actualidad. Perdón, aquí estamos, aquí. Vamos a ver el ejemplo 1. Cicatrices de la pandemia. Vean, las páginas, por ejemplo, como El País, ya están optimizando de manera adecuada, de manera dinámica, de manera didáctica, ya de cómo presentan sus noticias. Por ejemplo, aquí te dice, despliega hacia abajo y te da, mira, avanzas como una serie de marcos de cómo puedes ir tú avanzando, ¿no? Y ahí te presentan, por ejemplo, lo que nosotros deberíamos hacer en Bolivia. Pero, pregunta para ustedes de la carrera, que ya son básicamente profesionales. Seguramente ustedes han pasado la materia de periodismo de investigación con el magíster Colque. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué es periodismo de investigación? ¿Qué es periodismo de investigación? ¿Qué es periodismo de investigación? Es un trabajo de investigación que busca develar una verdad oculta, Ya. que cumple con los requisitos de interés general, que los medios tradicionales normalmente no lo cubren, y eso. Muy bien, Liliana. Faltó alguna cosita más, pero en esencia es eso. Periodismo de investigación. Aquel periodismo que investiga a profundidad algún hecho de interés general. No necesariamente puede ser temporal, es atemporal, pero requiere una serie de procesos para llegar al proceso de mostrar los resultados de esa investigación periodística, que pueden durar entre tiempos, ya no tienen un tiempo de duración, puede durar hasta un año, un mes, en 3 días, 2 años y demás cosas, pero realmente se lo presenta. ¿Por qué en Bolivia, la pregunta ahora para ustedes, por qué en Bolivia no se hace tanto el periodismo de investigación? ¿Y por qué en otros países sí? Listen, yo pienso que no se da en Bolivia por un aspecto muy importante, los recursos y sobre todo el interés. A veces una noticia nueva hace que se olvide una noticia importante. Por ejemplo, este caso de los padres jesuitas justo saltó en Semana Santa, ¿no? Este jueves. Entonces fue una noticia relevante, pero a pesar de eso, a medida que pasó las horas y los días, ya no es de interés, porque todos están pensando en Pascua, en las Pascuas. Básicamente dejamos de lado, ¿no? Muchas cosas del tema de las noticias. Por ese mismo hecho, el periodismo actual es muy fugaz, el periodismo es muy coyuntural, es muy de ahora. Y si no lo sacas ahora, eso básicamente ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, ahorita haríamos el impacto de las lluvias, ¿no? Y ahora ya no hay lluvias, ya estamos incluso en otoño y casi invierno, entonces ya no sería, por ejemplo, de tanto interés, ¿no? Entonces, bueno, pero podemos averiguar otra cosa, por ejemplo, ¿no? El por qué la laguna Lalais está cada año, o sea, tenía menos agua. Ahora, ¿por qué la laguna Lalay tiene ahora menos hectáreas en su espejo de agua y ahora tiene más espacios verdes o lo han ampliado en todo caso, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que nosotros podemos hacer. Por eso, por uno de los factores que dice Ricardo muy bien, uno es factor económico. No vas a pagar a tu periodista que te trae 10 notas en Unitel. Cada periodista trae 10 notas para el noticiero, por si acaso. De esas 10 notas escogen las que sirven. Algunas nunca van a ver la luz, ¿ya? Pero básicamente en la plaza nomás tienes 5 noticias, vas por ahí a algunos otros lugares que te dicen los cuates periodistas, aquí hay noticia, ven aquí esta cosa, aquí hay conferencia de prensa de la FELC, aquí hay, por ejemplo, en Misicuni ciertas cositas o alguna cosa. Entonces cumplen el tema de sus notitas, pero lo hacen pues así rápido. Y son notas así súper coyunturales. En el mercado La Pampa se suscitó un hecho de robo por parte de unos descuidistas, ¿no? Entonces, sí, ahí los descuidistas nos han robado nuestra mochilita, estamos universitarios, y ahí
testimonio de las caseritas, sí, aquí cada vez roban y demás cosas, listo, terminó la noticia. Pero no hay la investigación, no hay nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacer eso. Cuando, por ejemplo, el Magister Call que les hace hacer a ustedes un trabajo de investigación para finalizar el semestre en su asignatura, a ustedes les cuesta justamente, ¿no? O sea, el tema de fuentes, que es lo más complicado, siempre va a ser el tema de fuentes lo más complicado porque necesitas a alguien que te valide esa información y es justamente son las fuentes. Y no hay eso. Y si estamos hablando de que el proceso de investigación periodística tiene tantas complicaciones en Bolivia, imagínense ahora hacer periodismo de datos. ¿Han escuchado hablar del periodismo de datos? A ver, Lili, ¿en qué consiste el periodismo de datos? En datos, ¿verdad? Sí, datos. En realidad es nuevo. Bueno, no lo profundicé, pero para mí es nuevo. Pero se trata de buscar más El periodismo tradicional también se hacía periodismo. En bueno, en porcentajes estadísticos e interpretarlos. Por ejemplo, la base de datos del INE tiene datos, entonces supongo que hay que analizarlos y redactar de manera que sea fácil para la gente, algo así. Pero no lo profundicé. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, en estos últimos días en Bolivia, qué crisis económica estamos teniendo específicamente? La crisis del dólar, ¿no? Pero no he escuchado y no he visto algún medio masivo de comunicación o digital que haga, por ejemplo, un periodismo de investigación con periodismo de datos en el ámbito el por qué tal vez estemos en esos déficits y te lo muestren con datos. En el 2008 hasta el 2014 en Bolivia se existía, por ejemplo, un superávit de tanto por ciento, la inflación era inferior al 2% y así, cosas así, ¿no? Para el 2020, por el tema, producto del tema de la pandemia, se redujo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia hay varios números, ¿no? Tantos, así, ¿no? Entonces, justamente eso es el periodismo de datos, que te muestran datos, como este, por ejemplo, que están esperando. Han pasado 6 olas, miren, 6 olas, 6, 11 millones de infectados, dato, 100 millones de fallecidos en España con COVID, dato, 2 años desde que el gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma y combatir, datos, 730 días con heridas, datos, que aún escudren las oportunidades que alivian el peso de una pandemia. Las crisis sanitarias han dejado tantas cicatrices como las personas que se han enfrentado a ella. Cada voz es una historia, muchas malas, como esas profundas soledad a la que se abocó el confinamiento o el dolor de las ausencias que provocó el virus, pero también, y ahí sigues mandando, periodismo transmedia, video, ¿no? Entonces aquí te muestran día de la memoria, ¿no? Nota del medio de comunicación que no dura más de 1 minuto. Hay publicidad que eso lo omitan, ¿ya? Y ahí siguen pasando. Vas a ir al video y el video te va a mandar otras cositas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el tema de lo que llamamos nosotros periodismo de datos, que es muy importante. Periodismo de investigación, periodismo de datos es muy importante, ¿no? Veremos el otro ejemplo, que es este, por ejemplo, ¿no? De la BBC. Como les he dicho, la BBC maneja muy bien el tema de las noticias. Realmente es una de las páginas a las cuales deberíamos constantemente seguir, ¿no? Entonces, BBC, El Mundo. ¿Cómo pude dejar que a mis hijos les sucediera esto? La madre hondureña que perdió a 2 hijos y a su nuera en el camión de migrantes de Texas, ¿no? Entonces ahí tienes la fotografía de Karen Caballero, que era la madre de Alejandro Fernando Andino Caballero, ¿no? A Karen la asaltó una pesadez inexplicable en el pecho la noche del sábado 25 de junio del 2022. Los muchachos ya no se comunicaban, ¿no? Entonces ahí se señala muy bien, ¿no? Entonces, aquí debería haber un audio, pero no sé por qué no está. Aquí había un audio, alguna cosa que yo me acuerde. Y ahí te explica de manera cronológica, ¿no? Te muestra aquí
Cualquiera pensaría que a esta mujer no le duele, a esta mujer no sufre, pero la verdad es que tengo que mantenerme fuerte porque tengo que resolver esto. Como mamá todavía tengo que traer a mis niños a casa, dice, ¿no? Anillos de papel, un trabajo mejor, más cosas, ¿no? Por trabajar, por tener una mejor vida, justamente tienen el tema de lo que es el tema de la migración, emigrar a Estados Unidos, que es otro tema. Cuando ustedes, por ejemplo, la característica de ahora, ya no solo es que cuando tú menciones una nota, te quedes con la nota, sino que justamente dentro del entorno, de la coyuntura que estás haciendo la cobertura, veas otros temas, tengas ese ojo periodístico de ver. Por ejemplo, no sé, el otro día, eso pasó lo vi en Red 1. Héctor Uriarte, ex colega de trabajo de la Red Bolivisión, que ahora está en Red 1, Héctor Uriarte mostraba así el precio de las caseritas que se ha subido por Semana Santa, no ha subido el clásico, ¿no? La unidad móvil clásica de Semana Santa que ven los pescados si están en buena calidad o están en mala situación, ¿no? Entonces, siempre es la clásico, o si sube algunos específicos elementos como la papaliza, el zapallo, el arroz, la leche, el huevo, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Entonces, clásico. Pero ahí justamente las caseritas dicen, venga aquí, por favor, así se ha caído. Y justo en la unidad móvil se le cae en un hueco que había en la calle, un joven que se había caído al hueco, ¿no? Entonces, vean aquí cómo y hace mucho tiempo que la alcaldía no ve estos huecos y no hace nada, pues ahí había una goma y pues mucha la gente que se ve que, y esta no es la primera vez, Héctor, y que otras veces estaba aquí una señora, se ha caído y se ha fracturado su pie y después un borrachito y así constantemente pasa esto, nunca nos escuchan, mira, ahora por eso estamos haciendo la denuncia, bien que estamos por aquí y estamos denunciando ahora y demás cosas, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, nosotros tenemos que ver qué otros temas más podemos ver sobre eso. Por ejemplo, un día que nos tocaba hacer unidad móvil, veíamos pues en las famosas filas para las colas, para las diferentes olas que había del COVID, había la vacunación, la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Entonces, la tercera dosis, las filas que había ahí, pero otra cosa que había ahí bien interesante en las filas donde estaban los centros médicos, ahí la basura súper expuesta pues del hospital, o sea, jeringas, cosas del hospital, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿y qué hacemos con esta cuestión? Este es un foco de infección también para que justamente en estos espacios donde la gente se toma más, se aglutina para recibir su dosis, puede ser también un potencial centro de contagio de alguna otra enfermedad, no necesariamente el COVID, porque miren, el manejo de los residuos químicos, biológicos que tienen aquí no está bien manejado, ¿no? Entonces ahí la basura, ¿no? Entonces podías ver, ¿no? Podías ver también el negocio que hacen, por ejemplo, también a partir de la viveza criolla, de que lo que les piden carnet para recibir la dosis, aquí hay muchas personas con su impresora que hacen el servicio del fotocopiado. O las personas que también utilizan esto, por ejemplo, para hacer las filas, ¿no? Los famosos que te lo hacen fila por vos y le das 20, 50 pesos y bueno, ¿no? Tú a partir de identificar la noticia, tienes la responsabilidad justamente de ver qué otros sucesos están pasando a tu alrededor o cómo utilizarías este periodismo de investigación y de datos, qué datos más puedes mostrar y vincularlos fácilmente. Y no solo mostrar con ese caso, mostrar otro caso, mira la despedida, vean la nota completa, realmente es súper bonito cómo la BBC lo muestra de esta forma. Por ejemplo, aquí había un audio de los últimos minutos de las personas. Creo que lo han censurado, pero antes aquí había un audio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esos son los periodismos, el tipo de periodismo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces aquí vamos a aceptar los cookies y van a ver, por ejemplo, este otro. La vida sin descanso. Nelsie tiene que limpiar 12 casas, 12 casas, de limpiar muchas casas en 12 horas, ¿no? Y vamos a ver aquí las horas. Vamos a hacer el contador de horas, lo que lo hace esta noticia. Entonces aquí está. Ya, aquí tienes el contador, ¿no? Por ejemplo, 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, hasta las 0 horas. Bien, ¿ya? El tema del descanso, esta partecita, el tema del transporte es todo esto, los que están con rojo, y lo que está con azulito es el trabajo, ¿no? Y entonces te lo muestra así, miren, 8 de la mañana,
Salió, Nelsi sale el lunes del portal de su casa sonriendo con su mochila antilos en la espalda. Vive junto a su marido jardinero de 2 hijos de 17 y 19 años y su cuñado. Es un pequeño piso y demás cosas, ¿no? Ahí te muestro. 9 de la mañana, primera casa. Se trata de una vivienda amplia de un matrimonio, ¿no? Entonces ahí estás avanzando. Vean, aquí arribita estás avanzando. Vienes aquí. 1 de la tarde. 1 de la tarde, vean, más o menos se mueve a la par. Con lo que vas leyendo se mueven las horas, por ejemplo, que ha marcado aquí. Comer en ruta, camina casi corriendo, algo agobiada, hay poco tiempo. Hoy toca ir hasta el metro de la Puerta de Toledo, 3 cuadras, 3/4 de hora aproximadamente. La casa del martes por la tarde está en noviciado, más o menos la misma distancia de la del miércoles por la tarde, ¿no? Y así, ¿no? Vean, 13:45 y aquí avanzas hasta las 13:45. Transporte, segunda casa. 16:45, 1 hora de viaje hasta el siguiente destino. 16, ¿no? Muestra ahí. Lees, escucha, una lectura impresionante porque vos vas avanzando las horas y según aquí tú vas viendo si está en descanso, está en trabajo o en qué está, ¿no? Entonces, y así va. 17:45, limpieza en la oficina, sale del metro, de las estaciones, a las 17 cruza la glorieta solitaria, el puente ruidoso que salva una autopista entre las 17:45 en el edificio de oficinas sin perder tiempo. Baja al garaje y se cambia de su pequeño vestuario, coge el carrito de limpieza y a limpiar nuevamente, ¿no? Y ahí está nuestra protagonista. Y ahí a las 21:30 está el portal y demás cosas, ¿no? Así. Y ahí están los responsables, formato y coordinación, yo Marcel Ser, dirección de diseño, Fernando Hernández, desarrollo, Alejandro en foto y videos, David Espósito, ¿no? Entonces, esto se nota de videos, ¿no? Entonces, aquí está Ana Nelsi descansando. Ahí pueden ver completamente. Entonces, esto es ya el nuevo periodismo, que en teoría ya deberíamos estar aplicándolo en nuestro país. Este tipo de periodismos, este tipo de formatos atractivos, visuales, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí también tienes, por ejemplo, un banco de fotografías también que respaldan justamente tu trabajo periodístico. Y bueno, el país que te presenta unas subventanas, ¿no? De algunas otras noticias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese periodismo que ya lo están haciendo en otros países y realmente todavía nosotros no estamos en esa dimensión? ¿Qué les parece? Otra cosita, ¿no? Recomendaciones de Olga Lucía Lozano. Asumirlo como una conversación. El periodismo no solo se alimenta con información a la población, sino que al mismo tiempo debe de retroalimentarse como información que venga de la misma gente y de otras disciplinas. Este intercambio de información con el mundo se convierte en la conversación constante que servirá al oficio para definir qué historia contar y cómo y por qué canales contarlo. Pensar en el público. Hoy lo primero que un periodista piensa es para quién está haciendo esta historia, dónde está ubicada esas personas y cómo llegar a ese grupo de personas, nichos y usuarios, según sus condiciones de acceso a la información. Estos ayudarán a los periodistas a seleccionar los canales adecuados e hibridar diferentes disciplinas para trasladar la información de manera más eficiente, ¿no? Entonces ya el periodista no es el que justamente ve el tema de la realidad y ya lo sabe todo y hace la descripción, ¿no? De hecho, los periodistas tienen esa capacidad de hacer, ¿no? O sea, ven y describen, ¿no? En sus unidades móviles clásicos, ¿no? ¿Cómo empiezan todos los periodistas? Buenas tardes, Diego. A esta hora de la tarde en la terminal de buses está habiendo gran afluencia de personas para dirigirse a sus diferentes lugares de origen porque se viene lo que es el feriado de Semana Santa. Después de un largo censo también, ahora tenemos el tema de la Semana Santa y como puedes ver, y ahí empiezan a describir, ¿no? Aquí hay gente, por ejemplo, que está desde las 5 de la mañana durmiendo esperando a su flota, ¿no? ¿Usted desde qué hora está? Y la persona te responde, yo acabo de llegar, simplemente acabo de almorzar y por eso estoy de sueño, dice, ¿no? Entonces, a veces los periodistas hacen una mala interpretación de la realidad. O como ese clásico, ¿no ve? O sea, pero también era dirigido, ¿no?
En puertas de la cárcel, aquí tenemos un grupo de personas que están apoyando a la expresidenta Yanine Áñez y le dicen fuerza Yanine, ¿no? Entonces, no, esa que no salga de la cárcel, que los hermanos de Sencata nos han matado, ¿no? Pero también hay un grupo de personas que están apoyando a la expresidenta y le entrevistan a otra persona, que se muere esa Yanine en la cárcel y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Por ejemplo, no tener una conversación con tu público, con la fuente también de la información que tú estás mostrando. Tienes que ser muy, muy responsable y sobre todo pensar en el público al cual te estás dirigiendo. Si bien a veces el medio de comunicación te va a decir direccional, o sea, dale palo nomás pues, a los pititas, pero a nosotros del gobierno hacemos quedar bien. Tienes que saber también cómo hacer eso, pues. U otros que caen en los extremos, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase, los casos de Carlos Valverde y Amalia Pando, respecto al tema del censo, realmente han quedado bastante mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener justamente ese tipo de situaciones. Y más aún como cuando estamos en esto de los que es el periodismo digital. Crear canales, ser innovadores, pensar constantemente en nuevos canales experimentales para hacer llegar la información a los lectores. Más allá del video, audio, texto, fotografías, las personas pueden acceder a contenidos de forma participativa. Los contenidos de forma participativa, por ejemplo, pueden ser los lives, los famosos lives que hacen, muchos hacen lives, para justamente generar esto. Como les dije, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera generar justamente un live dando clases, por ejemplo, en el diplomado de la Facultad de Humanidades, la carrera de Comunicación Social, y que vean, pues, que aquí mis estudiantes se rajan por participar, pues, y bueno, pues muestran todos sus conocimientos amplios y creativos ante un público que también nos puede estar viendo. Sería diferente, ¿no? Ahí ustedes ya están, pues, hablando como no tienen idea, pero bueno, nosotros siempre tenemos que generar justamente esos canales innovadores, queridos amigos. El hipertexto es una de las cuestiones que realmente nos permite llegar a eso. Permite la adecuada organización de una base de datos en bloques de diferentes contenidos para estar conectados entre sí a través de enlaces que te facilitan revisar o recuperar información en el momento preciso sin tener que consultar a diversas fuentes o seguir las secuencias de una secuencia lineal. Ahora los usuarios leen libremente, imponen su ritmo, la secuencia, la profundidad, pueden avanzar, retroceder, volver, empezar, saltarse hasta el final. Los hipertextos siempre van a ser importantes. Cuando ustedes entren al tema del periodismo digital, el hipertexto es una de las situaciones más importantes que ustedes pueden tener. ¿Qué tipo de hipertextos tienes? Un hipertexto de estilo secuencial, uno al otro, al otro, al otro. O tienes un estilo de hipertexto mezclado, que puede ser según lo que tú quieras ver primero, consecuencias A, consecuencias B y demás cosas. Es como lo que hemos visto, los ejemplos, ir al lugar que nosotros queramos para que tengamos una mejor lectura. Una nueva manera de escribir, la clásica, la pirámide invertida, se renueva para contar historias en la red. El hipertexto es lo de ahora, con frases cortas, con enlaces para profundizar y con qué elementos multimedia para enriquecer esta información, fotografías, videos, reels cortos o links que te envíen a alguna página, alguna otra situación y demás cosas. Ese es el hipertexto. El hipertexto, entonces, en palabras cristianas que ustedes entiendan, es cómo ustedes van a escribir en este mundo digital como periodistas. Cómo van a hacer su lead, cómo van a mejorar su noticia, con qué fotografía, qué imagen, qué link, dónde van a vincularlo, todo ese tipo de situaciones. Anteriormente se hacía un tipo de lectura en Z, de izquierda a derecha. Ahora es una lectura tipo F, donde solo se ve el primer tercio de los encabezados y la primera frase de los párrafos, una exploración que va dando saltos dentro de la página. La preponderancia en los enlaces, el empoderamiento del lector, la contextualización casi automática y obligada de todo lo que los contenidos que nosotros subimos a lo que es la web. Ya les he dicho, web no es lo mismo que Internet. Los hipervínculos, destaca siempre el enlace de color, debe ser diferenciado del resto de la página. Nunca utilices color rojo o morado, al usuario le genera sensación de un enlace ya visitado o virus, o en algún caso peligro. Nunca escribas, haz clic aquí. Seguro que antes has hablado del video o de la empresa que vas a enlazar. Allí es donde te ofrecen el enlace donde tú pones la palabra o grupo de palabras que aluden al contenido. No hagas enlaces obvios y evita llevar al lector a las páginas principales de los sitios. Con el enlace, llévate hasta la información anterior.
Comprueba que los enlaces funcionen. Es frustrante para el lector encontrarse con enlaces que no lleven a ninguna parte. Es como me decían, ¿no? En esta clase, le dicen, la grabación del video no da, ¿qué ha pasado? Pucha, es un enlace malo. Y eso ya, por ejemplo, no dice bien. Entonces tiene que estar completamente revisado. Pero ya si es problema, por ejemplo, de la plataforma que lo mandes, eso, por ejemplo, escapa a tus responsabilidades. Pero tú siempre tienes que tener el control de ese tipo de cosas. Intenta conseguir backlinks o enlaces desde otra página tuya, mejorando la confiabilidad, tu tráfico y tu posicionamiento. Intenta el enlace de un cibermedio a un cibercontenido que aparezca en foros, comentarios, etcétera. Es donde se desarrolla la conversación en línea. Número 7. Wikipedia no es un buen ejemplo. Géneros ciberperiodísticos. La teoría del género periodístico sigue siendo válida en el periodismo digital. La puesta en práctica, sin embargo, será diferente. El informativo, el interpretativo y el de opinión. Recursos multimedia, el sonido, que es muy importante, siempre va a ser importante, porque nosotros nos ayuda a estructurar un mejor equilibrio del portal donde nosotros estamos viendo, donde hay mensajes de video en audio, el hipertexto, tanto en fotografías como en sonidos, nos ayudan justamente a tener mejor experiencia sobre ese tipo de situaciones. Ahí tienen algunos ejemplitos en los que podemos ver también ese tipo de situaciones. Podcast es una pieza de audio en la cual, con una periodicidad definida que se puede descargar en internet y bueno, obviamente de alguna temática, gusto o formación que nosotros queramos tener. La imagen, texto, imagen, crea un mundo y potencia el imaginario del espectador, del lector y el receptor. Y este mundo complejo, real, interactivo y plural es el nuevo acceso potencial de lo que es la imagen. Ahora es muy importante que cada información, noticia, cosa que tú tengas, siempre esté acompañado de texto, ¿no? A veces, por ejemplo, veía en opinión los tiempos, no sé si esos eran errores deliberados o les hackeaban la página, pero decía paro indefinido, así de una vez leí eso en los tiempos, paro indefinido. Y ahí pues los comentarios, pero paro indefinido de qué o qué, no hay fotografía, no hay fuente, no dicen nada, así, ¿no? O simplemente subían una foto así de una protesta, solo la foto. Y no tenía, por ejemplo, el pie de página, el respectivo lead, o que ahora es característico en las mismas fotografías, dentro de la fotografía las editan con ya la noticia, con el clickbait, que lo pueden decir, ¿no? El niño manchado de petróleo, dentro de la fotografía, por ejemplo, y eso que lo hace, por ejemplo, la BBC, lo hace muy bien, como este que pueden ver ahí, racismo a la venta en China. La fotografía, bueno, ahí te lleva el tema de lo que es el video en este caso. El video, el streaming en la red son acompañantes perfectos del periodismo digital y demás. Esto lo estoy pasando rápido porque a muchos en este curso no les interesa el tema del periodismo digital, pero lo estoy viendo, les estoy mostrando en el tema de las potencialidades que pueden tener todo ese tipo de situaciones. La infografía, que es muy, muy importante, por ejemplo, se trata de una manera de presentar los contenidos de las publicaciones ciberperiodísticas con alto aporte informativo. Se prestan como una sucesión de unidades gráficas elementales o complejas, estadísticas o dinámicas, ¿no? Entonces, datos y demás cositas donde tú justamente con esa ilustración te puedes guiar mucho mejor sobre algún contenido de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en Ecuador? Por ejemplo, los altos índices de violencia ahí, ¿no? Las diferentes crisis políticas, el crecimiento del crimen organizado y demás cositas. Cómo de hacer la difusión del COVID que infectó a América Latina, ¿no? El tema de la desinformación, justamente lo que hablamos en la anterior clase, los grupos de WhatsApp de las OTBs que son un principal eje, por ejemplo, de desinformación en el mundo, ¿no? Los famosos grupos donde mandan cadenas, te mandan videos conspirativos, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, esta cuestión seguro lo van a ver en el siguiente módulo, que son el tema de los posicionamientos en la red. Hay dos tipos de posicionamientos en la red. Esto es como una Biblia del comunicador digital que tiene que saber, el posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM. Cada uno depende a lo que ustedes quieran hacer. Donde Google, por ejemplo, es uno de los principales elementos donde tú tienes que atacar para hacer un mejor posicionamiento de tu empresa. Los resultados de búsqueda organizada que ofrece Google no son productos al azar, responden a criterios definidos de un algoritmo de inteligencia artificial. La mala noticia es que los detalles del algoritmo de Google son secretos y están en constante evolución. La buena noticia es que conocemos las líneas maestras de su funcionamiento y eso nos permite aplicar un conjunto de técnicas. ¿Qué quiere decir, queridos amigos?
Cuando ustedes tengan algún emprendimiento, alguna situación, página, alguna cosa donde trabajen, y en su buscador les pongan, por ejemplo, ¿qué estábamos viendo? Vamos a poner a Bianca Flor, por ejemplo, de ejemplo, ¿no? Bianca Flor, ¿no? Bianca Flor, pasteles Santa Cruz y demás cosas, y te apareces en Google, ya quiere decir que tu posicionamiento está siendo orgánico, está creciendo. Pero si tú en tu buscador, por ejemplo, no aparece tu empresa y tienes que buscar en la lista de búsquedas, es decir, que el algoritmo no está visibilizando tu emprendimiento, tu idea de manera correcta. Para que tú hagas ese posicionamiento, Google es una de las principales herramientas. Para eso, por ejemplo, veremos ahora lo que es el tema del posicionamiento SEO. Search Engines Optimization. Es una técnica que consiste en optimizar un sitio web para que tenga alcance del mejor posicionamiento, posiblemente en los buscadores de Internet. Hay dos factores que lo definen, el posicionamiento de la página y resultados y la popularidad de la búsqueda. Al hablar de posicionamiento SEO, entonces estamos hablando de descubrir las búsquedas más populares utilizando diferentes herramientas disponibles en Internet que nos facilitan esta información. Google Search, Google Trends, Google Visualizations y Google Analytics, que nos permite, por ejemplo, ver el tema de las analíticas y herramientas que nosotros tengamos. Este tipo de posicionamiento, muchas tendríamos que hablarlo para que entiendan, es todo un diplomado esto del tema de los posicionamientos SEO y SEM, pero hasta ejercicios se hacen esto, ¿no? Pero simplemente lo estoy diciendo como comentario. Utilizando este tipo de herramientas, por ejemplo, del mismo Google, a ti te va a dar, por ejemplo, de cómo entonces repites, por ejemplo, la palabra que tú quieras posicionar. La palabra, por ejemplo, puede ser Academia de Artes Marciales que tú tengas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a ir posicionando. Para eso utiliza el Google Trends o el Google Analytics y te va a decir la estadística en Cochabamba de la búsqueda de personas que buscan Academia de Artes Marciales es proporcional a un 7% en las búsquedas. Entonces te dice, por ejemplo, en el Google Success, que tú puedes crear una marca, una palabra clave, entonces que Google pueda agarrar de eso y pueda posicionar Academia de Artes Marciales para tu progreso, para tu defensa, algún tipo de cosa lo puedes poner. Y te dan estas herramientas de Google justamente a hacer un posicionamiento mucho mejor. ¿Cuál es la dificultad? Que hacer un posicionamiento SEO tarda y depende mucho de la creatividad de la persona que está detrás de ese posicionamiento. Pero en cambio, si haces, por ejemplo, un posicionamiento SEM, esto ya es con buscadores mediante campañas publicitarias. Esto lo pagas. El posicionamiento SEM lo pagas. Pero es tanto complicado porque tienes que buscar buscadores, FTPs y demás cosas para posicionar tu empresa y tienes que recurrir a terceros para que justamente posicionen tu empresa, ¿no? El posicionamiento SEO es el que más se utiliza en Bolivia porque realmente muchos no optan por pagar a algunas plataformas. A veces el hecho de decir, pucha, pero yo estoy pagando publicidad, 200 pesos y demás cosas, no es suficiente porque tienes que seguir ciertas reglas, por ejemplo, como estas, un titular atractivo, que tenga un clickbait, que sea realmente una promesa, que una buena historia, que el título mejore, por ejemplo, y te lleve, por ejemplo, a una experiencia mucho mejor. Crear palabras claves en el título, preguntas textuales, listas, adjetivos, no son peligrosos y deben ser súper, absolutamente y completamente precisos, ¿no? Entonces, es un montón de cosas. Esto, por ejemplo, no va a entrar en lo que estamos viendo en el módulo, pero simplemente le estoy diciendo a modo de referencia de la amplitud que debería tener un comunicador digital en, por ejemplo, decir, tú eres comunicador social en esta empresa, te hemos contratado aquí en PIL para que justamente tengamos un posicionamiento y tú ahí le expongas, bien, mi estrategia consiste en un crecimiento de posicionamiento SEM para nuestra marca, ¿no? Wow, qué interesante. ¿En qué consiste? Tenemos que hacer esto. Unas campañas de renovar nuestra marca corporativa. Los colores azul y dorado no me gustan. ¿Qué tal si no vamos con otro tipo de colores, no? Entonces tenemos que hacer justamente este tipo de infografías informativas para que justamente conozcan ya el cambio de la imagen que nosotros vamos a tener. Ver grupos focales a los cuales los jóvenes den preferencia en qué red quieren recibir información de nuestra empresa, ¿no? Entonces, es un crecimiento, es un posicionamiento que tarda un poquito más que todo ese tipo de cosas, pero tiene buenos resultados.
Ahora, si haces el otro tipo de posicionamiento, el SEM, que ese ya es pagando, pero eso es mucho más complejito. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto hasta el momento? ¿Qué tipo de posicionamientos ustedes como comunicadores conocían? ¿El posicionamiento SEO o el posicionamiento SEM? ¿Utilizan Google Ads para hacer algún tipo de estudios de mercado para sus empresas, para sus potenciales patrocinadores y anunciantes? ¿Quieren un taller de todo esto? Yo creo que en el siguiente módulo van a ver de mejor manera todo ese tipo de cosas. Pero lo que les quería decir hasta el momento, de que como comunicadores sociales, el futuro es la comunicación digital y nosotros deberíamos abarcar eso. Ya no nos podemos quedar en los medios tradicionales de cómo escribir en la tele, en la radio, y en la televisión y demás cosas, sino ya ver cómo nosotros podemos posicionar nuestras marcas en los motores de búsquedas, haciendo los tipos de posicionamiento SEOs y posicionamiento SEMs y demás cosas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Muy complicado? ¿Qué les pareció todo esto? ¿Preguntas? Preguntas, queridos amigos. ¿No hay preguntas? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver con alguno de los al azar. Porque si voy a preguntar a algunos determinados, muchas buenas respuestas, pero vamos a ver si todos están en la misma atención. A ver, vamos con Lisbeth Pawasi Heredia. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, queja? No le hice, está claro. ¿Está claro? Ya. Para la próxima clase, entonces, queridos amigos, no los quiero saturar con mucha tarea porque tampoco es bueno para ustedes. Traigan su tema de investigación, el tema con el cual se van a casar, el tema con el cual van a hacer vencer este módulo, que van a hacer una infografía de su tema, que van a escoger ustedes, pero escojan un tema que va justamente a hacer incidencia en comunicación y en educación, donde ustedes tienen que hacer una intervención, que al final, cuando ustedes hagan su plan social media, no tengan ningún problema, porque todos los modos ya han visto alguna situación. No hay problema si hasta el momento no han visto, o sea, todo ha estado desordenado. Lo vamos a ordenar, pero eso es lo importante, que ustedes ya más o menos definan por dónde quieren ir. Ya hemos visto por el ejemplo de sus compañeras anterior que nos ha mostrado que pueden ir por este lado, ¿no? Ahora le dicen, pucha, pero yo tengo algún emprendimiento, o sea, mi emprendimiento puedo hacer, dicen. Claro que puedes hacerlo, pero dale el toque comunicacional, el toque educativo, el definir el público meta, que eso es lo más elemental. Recuerda mucho lo que tú has aprendido en metodologías de la investigación. Es muy importante. Árbol de problemas, identifica un problema y demás cositas, ¿no? Así es como nosotros vamos a ir mejorando en todo esto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, queridos amigos? Ya está su tarea en el foro. Ya el foro está a full, está a tope. Están participando, como les puedo demostrar aquí. Foro Transmedia. Y hay 5 personas que ya... No 5 personas, 5 mensajes, diré, perdón. Es diferente. Y ahí vamos, ¿no? Preguntas de alguna situación, lo que hemos visto, algún comentario, queja y demás cosas. Foro Transmedia, argumento, serie de los 80s, 90s y una de ellas en plasma. Ah, bien, bien. Está bien, igual voy a intervenir en los debates por si acaso. Y obviamente contraargumenten a sus compañeros, entre ustedes, ¿no? ¿Por qué dices eso? A ver, no me parece, o estoy de acuerdo contigo, pero deberíamos ver esta forma, así también, ¿ya? Así también háganlo en el foro. Todavía tienen tiempo. Y ahorita que les he subido, la última. Del ordenador gráfico, del tema transmedia que hemos visto.
porque el trabajo final va a ser una infografía del tema que ustedes elijan. Y la próxima clase les voy a mostrar ejemplos. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, queridos amigos? ¿Duda, comentario, palabra alusiva a la fecha, oración por la Semana Santa, alguna cosa? ¿Nada? Ya. Reacciones a la clase con sus emojis de sus preferencias. Gracias, gracias Liliana, Stephanie, gracias. Listo. Aquí lo voy a cortar la transmisión, la